Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Estamos llegando a unos niveles sobre la investigación UAP o UFO, como lo queráis llamar, que poco a poco se está llegando cada vez más a demostrar que no necesitamos la veracidad de algunos vídeos de avistamientos ovni por parte del equipo de investigación del Pentágono, ya que manejamos algunos investigadores del fenómeno UFO muchas herramientas para poder desarrollar lo que para los expertos, repito, expertos del Pentágono, les lleva tanto trabajo, al parecer. El pasado mes de diciembre del 2022 se publicó este extraordinario vídeo donde decenas de testigos pudieron ver a un no identificado estático, sin producir sonido alguno, a muy baja altitud. Parece ser que el encuentro fortuito con esta nave o grupo de naves en formación tuvo lugar unos 20 días antes, al 3 de diciembre, exactamente el 19 de octubre del 2022, en la ciudad de California, en Estados Unidos. Esta supuesta nave con este tamaño, completamente al descubierto, en una noche limpia frente a más de 100 testigos. Creo que prueba una vez más que estas entidades no humanas no quieren ser reconocidas por muchos funcionarios del Pentágono, pero están aquí. ¿Qué opináis, amigos y amigas? Vosotros, como siempre, tenéis la mejor opinión. Como ya os he hecho saber y seguro de que alguno de vosotros ha podido tener la oportunidad de verlo en vivo, os muestro esta vez un fenómeno parecido pero más espectacular que los anillos en el cielo que estamos acostumbrados desde hace bastante tiempo a ver en los cielos de todo el mundo. Pues fíjense bien en esta espectacular imagen tomada este pasado día lunes 27 de marzo del 2023, cuando en el centro de Italia apareció este círculo rojo que apenas duró unas décimas de segundo, pero que el testigo, como observaba el paisaje, pudo capturar la extraordinaria imagen. Y os pregunto, ¿qué creéis que puede ser? Ya que el 3 de abril se pudo observar y fotografiar un círculo igual, pero de color azul, en Budapest. Muchas personas me han llegado a preguntar cómo es que donde más se suelen ver a los UAP o ovnis es en el territorio estadounidense. Y el por qué os lo muestro en esta representación de manos del equipo impuesto por los Estados Unidos para la investigación de los llamados fenómenos aéreos anómalos, o UAP. Este informe, junto con el mapa que nos muestra las áreas sensibles como bases militares, bases nucleares o cualquier otro recinto militar estadounidense. Parece ser que desde los años 1945 y 1975 todas esas zonas han sido intensivamente visitadas por naves no humanas, ya que Estados Unidos es el que posee un armamento digno de investigar por estos seres que nos visitan. De ahí que no aparezcan por casualidad en esos sitios, sino que se sitúan estratégicamente en la infraestructura militar más avanzada de ese país. ...5 de abril del 2023, en Colorado Springs, Estados Unidos. Varios residentes de esta localidad pudieron experimentar un inusual avistamiento junto a un testigo que estaba sobrevolando un dron, grabando el horizonte, cuando se percató de que en la lejanía había un objeto extraño y que no podía identificar. Era una extraña luz de forma redonda, pero que se multiplicaba por momentos,
hasta llegar a grabar a 8 objetos luminosos en los cielos de aquella localidad, realizando movimientos inteligentes a muy baja altitud. ¿Qué os parece, amigos y amigas? Esta es otra grabación realizada por un transeúnte desde otro ángulo de la ciudad. Es evidente que a estos seres les interesa muchísimo los sistemas operativos militares de todos los países. Y para finalizar, os presento un avistamiento muy similar ocurrido el 5 de agosto del 2022, en el estado de California, también en Estados Unidos. Una testigo consigue una filmación de aproximadamente 40 segundos habiendo grabado a una esfera luminosa que se encontraba en el cielo y que tras pasar unos segundos de esa misma bola luminosa salía otra, y así repetidamente hasta alcanzar grabar a 5 objetos luminosos. ¿Qué os parece a vosotros, querida audiencia? ¿Os parecen demostraciones de intentos de comunicarse por parte de estos seres no humanos? Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Gracias una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.